Hola amigos, ¿qué tal? Antes de empezar, dejadme que os dé las gracias una vez más por todos los comentarios y mensajes relacionados con los dos vídeos anteriores. Son tantos que es imposible responder siquiera una pequeña parte de ellos. Bueno, imposible no, pero me tomaría mucho tiempo y tampoco sería otra cosa que repetir el agradecimiento, así que lo dicho, muchas gracias y vamos ya a dejarnos de telenovelas y a hacer algo práctico. Esto ya será un tutorial en el que vamos a ver unos ajustes un poco escondidos en Photoshop que tienen que ver con el panel de capas. Grabo este vídeo, que ya os aviso que va a ser bastante simple, grabo este vídeo porque me han hecho dos preguntas relacionadas con lo que veremos aquí en un espacio de tiempo corto. Me han preguntado cómo evitar que al crear una nueva capa de ajuste lleve una máscara incluida y cómo hacer para que al duplicar una capa no lleve la palabra copia incluida en el nombre. Así que vamos a ver desde dónde se controlan estos ajustes, porque a lo mejor os sirve, o si no, como suelo decir, siempre puede ser una forma de deslumbrar a los conocidos en reuniones sociales o de ligar en las discotecas. Vamos a verlo. Este es el documento de ejemplo que voy a utilizar, que consta simplemente de una imagen que hace de fondo, un grupo que contiene los textos y tres capas, cada una de las cuales contiene un pequeño icono. Lo que me preguntaban, como he dicho antes, eran dos cosas. Por un lado, cómo hacer para que al crear una capa de ajuste, por ejemplo de niveles, no lleve automáticamente una máscara vacía incluida en el ajuste, o sea, que se cree así, vacía. Bueno, esta era una de las dudas, y la otra era cómo hacer para que al duplicar una capa, con control J, comando J o arrastrando la capa al icono de nueva capa, cómo hacer para que no lleve la palabra copia incluida en el nombre. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace eso y alguna cosa más, ya que estamos. Vamos a empezar inspeccionando una opción que se encuentra en la paleta de capas. La voy a sacar para que se vea mejor un menú que abriré ahora. No acepto, que se encuentra en este icono de la parte superior derecha de la paleta capas. Hago clic aquí y tenemos una opción que se llama opciones de panel. Desde aquí podemos ajustar varias cosas. Las voy a explicar todas y así, como decía, pues aprendemos alguna cosa más. La primera que regulamos desde aquí es el tamaño de la miniatura de las capas. Si lo pongo más grande se verá más grande, pero hasta que no acepto no se actualiza. En todo caso, yo con el tamaño normal ya voy bien. Después tenemos una opción que se llama contenido de la miniatura, que puede ser interesante sobre todo para diseñadores. Y para entenderla voy a salir un momento de aquí y voy a recordar cómo era esto. Cuando tenemos aquí una imagen que llena la capa, pues la miniatura se ve igual que la capa. Pero cuando tenemos, por ejemplo, el altavoz o la batería, que es pequeño, que ocupa solo una parte de la capa, aunque el contenido sea miniatura, realmente no lo distinguimos porque es muy pequeño. Esto en fotografía no suele afectar demasiado, pero si alguien es diseñador y trabaja mucho con capas que tienen simplemente un pequeño icono o un símbolo, a lo mejor le gustaría que se viera la parte relevante, digamos, de la capa. Bueno, pues esto es lo que permite esta opción de aquí. Permite definir el contenido de la miniatura basándose en el contenido o los límites de cada capa. Si yo selecciono esta opción, ahora cuando acepte veréis que estas tres capas más pequeñas ahora muestran el contenido, porque como todo lo demás está vacío, aprovecha el espacio disponible para mostrar lo único que hay, los únicos píxeles que se encuentran en esa capa. Yo esto por costumbre lo tengo tal como viene por defecto, así porque no me afecta tanto, pero como digo, según lo que haga cada cual le podría venir bien. Y viniendo aquí al final, la primera opción responde en parte la primera pregunta. Esto dice que use máscaras por defecto en capas de relleno. Si lo desmarco y acepto, ahora cuando añada una capa de ajuste, seguirá pasando lo mismo. Sigue llevando una máscara y esto lo tendremos que arreglar desde otro sitio. Lo que hace esa opción que acabo de cambiar es que no aparezca máscara en los tres primeros tipos de capa, porque estas tres primeras son capas de relleno y las demás 16 son capas de ajuste. Si ahora creo una capa de color, como podéis ver, no lleva máscara, cosa que por defecto sí que ocurre, pero yo lo he cambiado desde aquí, opciones de panel. Lo vuelvo a marcar para que se quede como estaba. Y luego tenemos dos opciones, una es expandir nuevos efectos y la otra es la que controla
el tema de la palabra copia. Explico primero esto por si le interesa a alguien. Lo de expandir nuevos efectos es para que cuando yo le añado a una capa un estilo de capa, por ejemplo, vengo a batería y le aplico un estilo de sombra paralela, se ha aplicado aquí como veis la sombra, automáticamente se ha desplegado el efecto y queda desplegado. Bueno, pulso control Z. Si yo vengo aquí a opciones de panel y le digo que no expanda los nuevos efectos, cuando hago doble clic, como antes, y le aplico cualquier estilo de capa, el estilo se aplica, pero como veis, no lo está dejando desplegado, lo deja plegado. Es un detalle, pero ya se sabe que cada cual trabaja de una forma y siempre es bueno que te den opciones. Lo vuelvo a dejar marcado. Y por último tenemos la opción que tanto preocupaba a una de las personas que me consultaba, que es añadir copia a las copias de capas y grupos. Si yo lo desmarco y acepto, ahora al duplicar, por ejemplo, altavoz con control J, el duplicado, como veis, tiene el mismo nombre. A mí ya me está bien que ponga copia, de hecho lo voy a volver a marcar porque creo que es más claro, pero cada persona es un mundo y tiene sus necesidades, así que puede que le sea útil a más de una persona. Esto o alguno de los otros ajustes que acabamos de ver. Lo que todavía nos falta es saber cómo evitar que se cree una máscara vacía cuando creo una de estas 16 capas de ajuste. Para ello tenemos que ir a un panel que actualmente ya no se usa mucho, que es Ajustes. Vengo a Ventana, Ajustes, y se abre este panel que contiene 16 iconos que se corresponden con los 16 tipos de capa de ajustes. Si hago clic aquí, me lo crea con su correspondiente máscara vacía. Bueno, este panel la verdad es que no sirve de gran cosa, pero si vengo a este menú de aquí, encuentro, además de otra vez los 16 tipos de capa de ajuste, tengo dos ajustes más que me parece que no están en ningún otro lugar del programa. Uno es añadir máscara por defecto y el otro es crear máscara de recorte con la capa, o no sé cómo lo habrán traducido. Lo primero es lo que estábamos buscando. Si lo desmarco, ahora al crear una capa de ajuste, sea desde aquí o sea desde aquí, ya veis que ahora no lleva máscara. Lo interesante, no obstante, es que si hubiera una selección, sí que la tomará como máscara. Es decir, si yo, por ejemplo, selecciono esta parte de la imagen y creo ahora un ajuste de curvas, como veis, ahora sí que ha creado la máscara. Pero si no, nos ahorra esa máscara vacía. Vuelvo a marcar esto para dejarlo como estaba. Y el otro ajuste, ya que estamos, por si a alguien le interesa, es el de crear máscara de recorte automáticamente por defecto. Si yo lo marco, cuando creo una capa de curvas o de lo que sea, como veis, ya tiene marcado el ajuste para usar la capa inferior como máscara de recorte. Yo esto no lo veo tan útil, pero como ya he dicho antes, cada cual tiene su forma de trabajar. En fin, son ajustes un poco rebuscados, pero siempre puede pasar que nos encontremos con una de estas necesidades o simplemente, bueno, que sea una cosa de esas que no condicionan que puedas hacer el trabajo, pero que te permiten trabajar más cómodo. Muchísimas gracias como siempre por haber visto este vídeo, un saludo para todo el mundo y me despido hasta la próxima ocasión.